faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos todos en Cristo, especialmente queridos diáconos que estáis estrenando este ministerio que la Iglesia os ha encomendado ayer mismo, damos gracias a Dios por vosotros, nos alegramos con vosotros y pedimos por vosotros para que os mantengáis fieles a la gracia que el Señor os ha concedido por el sacramento del orden del diaconado. La Virgen María, en su octava de la Purísima Concepción, aparece hoy como medianera de todas las gracias. Hemos escuchado el Evangelio de las bodas de Caná. La Virgen Santísima intercede y desde entonces viene intercediendo por toda la Iglesia y desde su asunción al cielo sigue intercediendo por nosotros como Madre amorosa que vela por sus hijos. La Virgen Santísima, la Virgen del Castillo, es la bondadosa Madre de Cristo, la bondadosa Madre de los hombres y la dispensadora de la gracia. Fruto de estas funciones que la Virgen ejerce, encontramos a lo largo de la historia en distintos signos que la Virgen Santísima ha entregado a su Iglesia para que cada bautizado se configure con Jesucristo y en él encuentre la senda, el camino de la salvación, guiado por la mano de la Madre, de la Virgen María. Distintos signos, por nombrar algunos: el Santo Rosario, el Santo Escapulario, la Medalla Milagrosa. Un signo particular recibió el pueblo de Yecla: la protección de la Virgen en tiempos de especial dificultad, para poder vencer en las batallas. Y para que venzamos en las batallas espirituales, debemos acudir a la Virgen Santísima, invocando su protección, porque ella es la dispensadora de toda gracia. Esos signos de la protección materna de María Santísima son señal del amor tierno. El profeta Isaías había dicho unas palabras que son perfectamente aplicables a la Virgen Santísima: como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Cierto es que Dios cría al alma, dice San Juan de la Cruz, al modo de la amorosa madre con el niño tierno, con manjar dulce y suave le cría, y en sus pechos le amamanta, y en su regazo le trae y le regala. Así es como Dios cría a cada uno de sus hijos. Así es como la Virgen Santísima vela por cada uno de nosotros, como la amorosa Madre. Pero la Virgen Santísima también sabe bajarnos del regazo y que caminemos con nuestro propio pie, para que nos robustezcamos, para que nos fortalezcamos, para que en la batalla cotidiana encontremos la fortaleza. Queremos ir en el regazo de la Madre como el niño pequeño. Y cuando el niño pequeño es bajado al suelo y la mamá le conduce de la mano para que se fortalezca, cuando la mamá da al niño
alimento sólido que no le resulta tan dulce y tan suave como la leche materna, es entonces cuando el niño se resiste a caminar por su propio pie, pero es conveniente y es necesario que así sea, que avance por su propio pie para que se fortalezca, que crezca, se robustezca y tome alimento sólido. Pues así es como la Virgen Santísima va dándonos, según nos conviene en nuestra vida espiritual, la caricia dulce de la madre y a la vez la corrección de la madre a su hijo, para que de esa manera, con fortaleza y a la vez con suavidad, vayamos creciendo nosotros en nuestra vida espiritual. Cuidado de amor tierno, el de la Virgen purísima para con nosotros. Ella intercede, ella se compadece y ella nos consuela. Y nos da espiritualmente un escudo protector para que desaparezca el miedo, signo de incredulidad y contrario a la fe. Si portamos en nuestras carteras, por ejemplo, en nuestras casas, una imagen de la Virgen Santísima, una imagen de la Purísima, patrona de Yecla, o una medalla, recibimos por medio de esos signos de devoción el amparo y el consuelo y la gracia de los cuales la Virgen María es dispensadora. Escudo protector, armadura de defensa, para poder dar testimonio valiente, para que no seamos católicos vergonzantes. En la Iglesia de Cristo no se necesitan católicos vergonzantes, más bien sobran católicos vergonzantes. Son necesarios fieles de la Iglesia convencidos del amor de Cristo, de la verdad del Evangelio, de la comunión eclesial, para poder dar testimonio valiente, para poder adaptar la vida a la fe. No al revés, la fe a la vida. Está muy de moda lo que se puede llamar la fe a la carta. ¿En qué consiste? En elegir de la fe lo que más me apetece, lo que más me agrada, como cuando voy a comer a un restaurante a la carta, elijo del menú lo que más me apetece en ese momento. No podemos vivir la fe de esa manera, la fe a la carta, eligiendo de la fe solamente aquello que más me agrada, aquello que me resulta más gratificante. De las verdades de nuestra fe, en ocasiones, marginamos algunas porque nos resultan desagradables. Por ejemplo, verdades dogmáticas porque se encuentran en la revelación de Dios, porque están en su palabra, están en su evangelio, como la realidad del castigo, la realidad del infierno, son realidades que nos resultan desagradables y por eso las marginamos. Ya el Papa Benedicto XVI alertó gravemente sobre este suceso, diciendo que incluso en la predicación no se habla de esas verdades. Y son verdades de fe, al igual que otras que nos resultan más gratas y agradables. Ya decía en su tiempo, hace más de 4 siglos, Santa Teresa de Jesús, que los predicadores iban orientando los sermones para no descontentar a los oyentes. Miren, yo no he venido a quedar bien, he venido a hacer bien, que es distinto. Si además de hacer bien quedo bien, bendito sea Dios, pero el primer propósito no es quedar bien, sino hacer bien, procurando anunciar el Evangelio en su integridad y con toda su exigencia. Con la protección de la Virgen Santísima podemos adaptar la vida a la fe, y no la fe a la vida rebajando su exigencia. No podemos vivir la fe amedrentados, sino con anchura de corazón, haciendo vida la doctrina de la Iglesia, que es madre y maestra, defendiendo a la Iglesia con las mejores armas, con la fe y con el amor. Si nos afianzamos en la fe y vivimos el mandamiento de la caridad, estamos defendiendo de la mejor manera posible el Evangelio de Jesucristo, con la entrega de la propia vida. Es cierto que una fuerza invisible sostiene a la Iglesia. La Virgen Santísima, dispensadora de la gracia, intercede por la Iglesia, por cada uno de nosotros, como en Caná, como hemos escuchado en el Santo Evangelio que hoy hemos proclamado. Una fuerza misteriosa sostiene a la Iglesia. No la vemos y es el fundamento de la Iglesia. Esta Iglesia a la que nosotros pertenecemos
que es santa porque es obra de Dios, porque es Jesucristo su cabeza, y es pecadora porque está compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso, que somos defectibles, es decir, que podemos tener defectos y pecados, y que de hecho los tenemos. La Iglesia Santa, amparada y protegida por la Virgen Santa María, la Iglesia pecadora, frágil y débil, que somos cada uno de nosotros que la formamos, que la componemos como bautizados en Cristo. Los santos son los que embellecen a la Iglesia, los que adornan a la Iglesia, los que engalanan a la Iglesia, los que la ornamentan de la mejor manera posible, con la variedad y el colorido de la diversidad de las virtudes. Así es como los santos ayudan a la Iglesia a crecer en santidad, sabiendo que el mayor de los tesoros que la Iglesia posee no es otro, sino el tesoro del amor ejercitado por cada uno de sus hijos, por cada uno de los bautizados en Cristo. Esta Iglesia nuestra, que para creer que está sostenida por una fuerza espiritual que no vemos, no sería necesario ni siquiera tener fe. Bastaría con echar una somera mirada hacia la historia y comprobar que grandes imperios que parecían invencibles, uno tras otro han ido cayendo, han ido desapareciendo, se han ido derrumbando. No quedan de ellos ni las ruinas, mientras que la Iglesia, que lucha por defenderse de las agresiones que recibe desde fuera y de la mediocridad por el pecado de sus miembros desde dentro, sigue surcando las tempestades de los mares de los siglos y de los tiempos hacia la tierra y hacia el cielo nuevo que esperamos, que es la patria eterna. Esta es la Iglesia nuestra Madre, de la cual la Virgen María es intercesora. Ella vela como Madre amorosa, intercede por la Iglesia y por cada uno de nosotros que formamos la Iglesia de Cristo como piedras vivas. Cada uno mire cómo construye, dice el apóstol San Pablo. Debemos pensar que somos cimientos de los que están por venir, cimientos de los fieles de la Iglesia que están por venir, que están por nacer, que están aún por ser bautizados en Cristo. Si los cimientos se mantienen firmes, siempre permanece estable el edificio. Miremos la belleza de esta Iglesia, obra de fe realizada en piedra. La fe de cada uno de los yeclanos está escrita en el corazón de Dios y forma parte de este magnífico templo basilical para la Virgen Santa María. Los cimientos están sólidos y se mantiene estable, firme, majestuoso, ennoblecido, embellecido el edificio. Así es espiritualmente la Iglesia nuestra Madre, que se defiende de las agresiones que recibe desde fuera y de los ataques de dentro. No haría falta ni siquiera tener fe para creer que la Iglesia está sustentada por una fuerza espiritual que no vemos, que es el Espíritu Santo de Dios, el amor que la sostiene, y la Virgen María, que como Madre amorosa vela por la Iglesia y la sostiene como columna firme. Nos defendemos de los ataques desde fuera. Imaginemos una embarcación atacada por naves enemigas desde fuera y a la vez amenazada de hundimiento por los propios miembros de la tribulación que van navegando en ella y que la atacan. Si esto sucediese, esa embarcación tendría que naufragar irremediablemente. La Iglesia, que se defiende de los ataques de fuera y también de la mediocridad de sus miembros que tripulan en su barca, sigue a lo largo de los tiempos y de los siglos navegando hacia la gloria eterna, confiando en la promesa del Señor de que las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella, y no prevalecen contra ella porque es la Virgen Santísima la que la protege, la que la cuida, la que vela de día y de noche, la que no se ha desentendido de la Iglesia que peregrina, sino que como madre, siempre con la lámpara del amor encendida, espera la llegada de sus hijos, vela por ellos, los sigue en todo momento con su mirada de amor. Esta es la Virgen Santísima que vela por la Iglesia que es nuestra Madre. Grandes instituciones, grandes imperios, uno detrás de otro a lo largo de la historia, han ido cayendo, parecían invencibles. La Iglesia es frágil y débil, pero Dios le da la fortaleza del amor. La Virgen le da la firmeza de la fe y la Iglesia sigue caminando hacia adelante,
Vivamos con tranquilidad nuestra vida cristiana, no tengamos miedo, afiancémonos en la fe, amemos a Cristo, seamos verdaderos hijos de la Virgen Santísima por la imitación de sus virtudes, amemos al Santo Padre, el Papa, porque es el Papa, no porque tiene este nombre o el otro, sino porque es el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo en la tierra. Amemos a nuestros hermanos y la Iglesia, que sufre la persecución de sus enemigos y la mediocridad de sus miembros, seguirá caminando hacia adelante afianzada en la fuerza del Espíritu del Amor bajo la protección de la Virgen Santísima. Nosotros hemos sido plantados en la viña de Dios. La Virgen María es jardín frondoso. Yo soy carmelita descalzo y es normal que salga lo propio de la vocación recibida. Carmen significa jardín florido. La Virgen del Carmen es la Inmaculada, es la Purísima Concepción. Jardín florido es este presbiterio, magníficamente adornado. Se palpa aquí la devoción, el amor a la Virgen Purísima. Ella es la flor más bella del jardín de Dios, la flor más hermosa del paraíso de Dios, la Virgen Santísima, viña florida, jardín frondoso. En su providencia amorosa nos regala su protección, como una especie de yugo suave de Cristo y de protección de la Madre. Cuando la barca de nuestra vida amenace con zozobrar, invoquemos a la Virgen Santísima, como dice San Bernardo, mira la estrella, invoca a María. Miremos siempre a la Virgen, dejémonos revestir por la Virgen María, por las virtudes que ella nos enseña, y sepamos que esos signos de protección, como son, por ejemplo, insisto, el Santo Escapulario, el Santo Rosario, una medalla de la Virgen Santísima, una estampa, esos signos de protección no son un amuleto cargado de fuerzas mágicas que invita a la somnolencia espiritual, son todo lo contrario, estímulo de santidad. Para imitar las virtudes de la Virgen María y experimentar así en todo momento la dulzura de su protección maternal. La Virgen lo que quiere es conducirnos hacia su Hijo Jesucristo. Como madre nos cuida amorosamente, como maestra nos enseña dulcemente las verdades del Evangelio, para que nos revistamos de su Hijo mientras vela por nosotros, cuando vivimos aquí en este suelo y también más allá de nuestra muerte y en el momento de nuestra muerte. La Virgen Santísima ejerce la función de los ángeles que sostienen el trono de la Purísima. Ella ejerce la función de los ángeles. Ella es mensajera, como madre amorosa nos indica el camino que debemos seguir. Aprobadas están apariciones famosas de la Virgen Santísima, Lourdes, Fátima, otras apariciones en vías de posible aprobación. La Virgen Santísima, como somos olvidadizos, lo que hace es decirle a su Hijo, déjame ir a mí, para que yo les recuerde lo que tienen que hacer. Y por eso sus mensajes son mensajes de evangelio. Pero no debemos andar nosotros buscando, de manera quizá enfermiza, el último mensaje o la última aparición de la Virgen Santísima, porque Dios Padre nos lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. La Virgen María ha pronunciado una única palabra en su parto virginal, Jesucristo. Ahí se nos ha dicho todo. Y esa palabra tiene que resonar en nuestros corazones. Y la Virgen María nos la recuerda en eterno silencio. Y en silencio, que es el lenguaje del amor, tiene que ser escuchada esa palabra en lo íntimo del alma. Así es como hemos de escuchar los mensajes de la Virgen María, en lo íntimo del propio corazón. Ella nos indica cómo debemos recuperar las verdades del Evangelio que quizá en nuestra vida hemos perdido, o que con el paso del tiempo y el cansancio de los años vamos olvidando. Ella como madre nos recuerda, es lo que hace la madre, le recuerda al hijo lo que tiene que hacer cuando al hijo se le olvida. Muy bien lo sabemos y estamos agradecidos a Dios porque nuestras madres nos recuerdan lo que debemos hacer. Y cuando se nos olvida una fecha nos dice, acuérdate de que hoy es el cumpleaños de tal persona, hay que felicitar. Recuerda que hoy tienes que hacer esto, recuerda que tienes que hacer aquello y lo otro. Es lo que hace la Virgen Santísima, recordarnos como madre amorosa lo que debemos hacer.
Nosotros, como iglesia que peregrina aquí en la ciudad de Yecla, rezamos a la Virgen Santísima y le decimos aquí cada tarde en su novena: muéstranos a Jesús. Es el resumen de todas las peticiones, es la mejor de las plegarias que podemos pronunciar, es lo mejor que podemos pedir a la Purísima: muéstranos a Jesús. La Virgen reza por la Iglesia. Es cierto que la Iglesia reza a la Virgen, nosotros le rezamos, y la Virgen reza por la Iglesia. Y el Señor recibe las peticiones por intercesión de su Madre, como hemos visto en el Evangelio de las bodas de Caná. Ella ha llegado ya a la meta que anhelamos nosotros. Desde siempre confió la Iglesia en la intercesión poderosa de la Virgen Santísima. La primera oración que conocemos de la primera generación de cristianos dedicada a la Virgen Santa María es una oración de intercesión que seguramente todos conocemos, todos sabemos. Bajo tu amparo, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te presentamos, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa, oh Virgen bendita. Es la oración preciosa de los primeros cristianos, dedicada a la Virgen Santísima, que ha ido aprendiéndose de generación en generación, y nosotros hemos aprendido y seguimos pronunciando, confiando en la intercesión de la Virgen Purísima. La Virgen ama a los que peregrinamos, también a los que han llegado a la patria del cielo, pues ella es la reina del cielo, y también a las almas que se purifican en el purgatorio, que es un estado ya de salvación pero no plena, a la espera de que las almas se purifiquen totalmente, porque nada impuro puede permanecer en la presencia de Dios, y es necesaria esa purificación interior, esa purificación del alma, para que pueda gozar eternamente de la contemplación del amor de nuestro Dios en el cielo. Ama la Virgen a la Iglesia peregrina que somos nosotros. Ama a la Iglesia triunfante, a la Iglesia del cielo, que goza de la presencia de Dios eternamente. También ama a las almas que se purifican en el purgatorio. La Iglesia peregrina, gloriosa y purgante, bajo la protección de la Virgen Purísima. Nada impuro cabe en el cielo, mientras que los limpios de corazón verán a Dios. Ama la Virgen a las almas que se purifican en el purgatorio, en ese estado de espera de la visión de Dios. Los santos, a esas almas del purgatorio, les sirven de ayuda. La Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo, por el misterio de la comunión de los santos, sirve de ayuda a las almas del purgatorio, a la Iglesia purgante. Y nosotros desde aquí somos intercesores, y con nuestra oración y especialmente con la Santa Misa, el sacrificio de Cristo ofrecido por nuestros difuntos, podemos darles a ellos lo que ellos no se pueden dar a sí mismos. Por eso, no perdamos nunca la santa y piadosa costumbre de encargar la misa por nuestros difuntos. Es una tarea piadosa y santa, es una obra de caridad. La oración por nuestros difuntos, y la oración más sublime no es otra más que la Santa Misa, el sacrificio de Cristo ofrecido por ellos. Cuidemos esos signos de devoción para imitar las virtudes de la Virgen: la humildad, la oración, la austeridad, el amor de madre, la entrega de hijos. Todos esos signos de devoción que nos manifiestan la protección de la Madre no son amuletos cargados de fuerzas mágicas, ni nos invitan a la pereza espiritual, son estímulo de santidad, de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Revistámonos dignamente de las virtudes que la Virgen María nos enseña, virtudes de Evangelio. Ella vela por la barquilla de nuestra vida, para surcar las tempestades y las galernas y llegar a un puerto seguro, guiados por la que es la estrella del mar de nuestro mundo, la estrella del mar de nuestra vida, la Virgen Santísima. Que sepamos acudir humildemente a ella con la confianza de los hijos, con la confianza del niño pequeño con su madre, que se fía totalmente de ella porque sabe que en su regazo nada malo puede pasarle. Acudamos así nosotros siempre a la protección de la Virgen del Castillo, a la protección de la Purísima Santa María, que ella interceda por nosotros como en Caná, que ella vele por cada uno de nosotros y nos ayude a caminar hacia su Hijo Jesucristo, surcando las tempestades de nuestra vida hasta llegar un día
al puerto seguro de la salvación, guiados por la que es el faro de caminantes, la estrella de nuestras vidas, la Purísima Concepción. Amén.